Pero los testimonios tempranos, los testimonios, digamos, del fin de la época glaciaria, o sea, hace entre 10 y 12.000 años, más o menos 10 o 12.000 años, no se limitan a la Patagonia. Yo traje este mapa general para mostrar todos aquellos restos que aparecen entre fines del periodo glacial y comienzos de la glaciación, es decir, poco antes y un poco después del 10.000, en el territorio de la Argentina hasta donde conocemos hoy. Todos esos circulitos rojos están mostrando restos de ocupaciones humanas de fines de la glaciación, que van desde sitios que se encuentran incluso en la Puna, en el borde de Puna, no en la Puna, en la Alta Puna, porque la Alta Puna no era vivible en ese momento, pero sí en las quebradas de la Puna. Tenemos las quebradas que van a la quebrada de Humahuaca, ¿verdad? En algunas quebradas laterales de la quebrada hay asentamientos de gente que además no solo vivía ahí, que ya tenía movilidad y conocía el aprovechamiento de distintos ámbitos ecológicos. Subían en verano, cuando bajaba un poco el frío, subían a la Puna a cazar, después bajaban a la quebrada más protegida, y en invierno bajaban hacia la quebrada más baja, donde recolectaban. Estaban ahí. Pero después tenemos restos también, fíjense, en sierras centrales, tenemos restos del lado de Chile, del otro lado de la cordillera. Tenemos restos tempranos en la provincia de Buenos Aires, ya de fines, todavía hay asentamientos donde conviven con fauna extinta, como estos de Patagonia. E incluso en el mejor documentado del lado uruguayo, hay algún sitio cerca del litoral, y probablemente había también grupos. Es decir, el panorama que me está dando muy claro. Y esto me está mostrando además que hay distintas vías de penetración. Obviamente, los grupos que van a penetrar desde el norte, siguiendo el marco andino, etcétera, no son los mismos que llegan a Patagonia. La cordillera es intransitable, no porque la cordillera no se pueda cruzar, porque está cubierta de hielo, porque está helada, es la época glacial. Y los restos de piedra furada en Brasil, que no era selva en la época glacial, sino era estepa, porque la vegetación cambió, están mostrando otra posible vía, siguiendo, ¿no es cierto?, el oriente de Brasil y bajando por el otro lado. Es decir, hay más de una ruta de penetración de estos grupos, son antiguos y están nombrados. Si estos existen, probablemente había otra gente que no hemos conservado. La misma glaciación, el posglacial, la subida de aguas, ¿no es cierto?, la erosión, la acción humana en muchos casos. Seguramente ha ido destruyendo muchos de estos. Pero esto simplemente, no voy a hablar ahora de los otros, pero era para que tengamos una idea que hacia fin de la época glacial había ya grupos humanos. Es decir, 10.000 años ya está documentado en buena parte del territorio. Los más antiguos están en Patagonia. Pero en ese periodo, digamos, de fin de la glaciación, ya tenemos documentadas en muchos lados poblamiento humano. ¿Quién lo descubrió? Esos restos se conocían desde bastante temprano. De hecho, algunos restos tempranos se conocían desde hace décadas. Lo que pasa es que en las últimas décadas, ahí, por ejemplo, los más importantes vienen de la meseta central santacruceña, donde trabajó mucho Cardiff. Y ahora hay gente, alumnos del grupo de Cardiff, que siguen trabajando en algunos sitios, caso de los toldos. Pero ahora hay otras cuevas en la meseta. Los toldos es la más vieja. De hecho, la industria temprana se llama toldense por la cueva 3 del cañadón de los toldos. Ahora he trabajado otros sitios, ahora los vamos a mencionar. Y está trabajando gente del Museo de la Plata, que trabajó con Cardiff. Laura Miotti, por ejemplo, está haciendo un muy buen trabajo en esos sitios. El problema de Patagonia es que está muy fragmentada arqueológicamente por grupos de trabajos diferentes, y que a veces cada uno trabaja su área y a veces falta. Algunas zonas están muy bien trabajadas. Está muy bien trabajada la zona del Canal de Bigle, del extremo sur. Ahí hay un trabajo sobre todo Orquera y el equipo que maneja Orquera, que ha trabajado realmente muy bien la zona esa. Entonces, tenemos buena información de diferentes zonas. Hay otros equipos que han seguido la zona. Por eso incluso vamos a ver después un mapa de esto mismo, la parte de Patagonia, para ver las áreas de ocupación temprana, dónde se van a distribuir estas áreas más tempranas. Quiero aclarar que el tema de la antigüedad del hombre, y se habrán dado cuenta ya, fue motivo de largas controversias, pero controversias que se remontan hasta el siglo XIX. Generalmente los manuales escolares en una época limitaban las controversias a la famosa controversia entre Ameguinos, Erlica, etc. Pero eso fue a fines del siglo XIX, principios del siglo XX.
Después las controversias siguieron, pero claro, ya desde las últimas décadas esa controversia ya no tiene sentido. Las líneas generales del proceso las conocemos. Esto no quiere decir que no haya controversia, la sigue habiendo, pero ya sobre otras cosas, es decir, sobre otros aspectos más puntuales. En esto fue importante el carbono 14 porque dio por primera vez un marco cronológico más o menos seguro, aunque aproximado, pero seguro. Y después, bueno, el refinamiento de las técnicas arqueológicas. Yo recuerdo que están haciendo cosas los arqueólogos que Alberto Rey González, que si alguien no puede dudar de su capacidad de arqueólogo, inventó casi la arqueología argentina. Trabajó mucho en el noroeste, pero incursionó en otras áreas, Alberto. Inventó la arqueología del noroeste, de hecho. Decía, yo ya leo cosas que ni yo las entiendo de lo que están haciendo, de tal nivel de especificidad técnica, ¿no es cierto?, y de mediciones precisas. Esto ha ido permitiendo que algunas líneas, más allá de diferencia, podamos seguir en este proceso de poblamiento. Decía yo, de todo la fecha, los sitios de Monteverde, Los Toldos, Piedra Museo, que está cerca también en la Patagonia, en la meseta central santacruceña, justamente muestran que grupos humanos vivían ahí hace 13 o tal vez 14.000 años, en un mundo muy distinto. Cuando pensemos la Patagonia en esta época, olvidémonos de la Patagonia que conocemos hoy. No solo porque las condiciones climáticas cambiaron, sino además porque hay otro factor que todavía no había tenido incidencia, la acción humana. El impacto del sobrepastoreo de ovinos, por ejemplo, que también ha afectado las condiciones. Hoy pensamos en la Patagonia, y la Patagonia hace 10.000 años era totalmente distinta. De hecho, la zona donde estos grupos se asientan, en la meseta central, sobre todo en el momento en que está empezando el deshielo, era una zona con mucha agua, porque toda la pendiente de Patagonia, y vamos a ver eso enseguida, el agua fluye hacia el océano, y hay toda una cantidad de riachos, corrientes de agua, que todavía se observan los cauces secos. El que anda por Patagonia, que sale, digamos, de la ruta y se mete adentro, todavía puede seguir los cauces. Y algunas veces, algunos de esos cauces, incluso algunos todavía de vez en cuando llevan un poquito de agua. O grandes bajos que hoy son salitrales, eran lagunas. Si el flujo del agua del deshielo va de la cordillera, baja hacia el océano. Entonces, cuando estos cazadores eligen la meseta central y se empiezan a sentar ahí, están en un lugar donde hay una fauna importante, atraída por el agua genera pastos, hay una fauna muy importante, de especies extintas. Yo marqué algunas de las que aparecen, las más conocidas, el megaterio, el caballo americano, que son las más conocidas, el milodonte, que está en todos lados, eran enormes animales, pero además hay ya representantes de especies modernas, el guanaco, que se va a convertir luego en el animal de caza, el objeto de caza por excelencia, el ñandú, y después otros tipos de animales. Se comía todo animal comestible. Tengamos en cuenta eso, no es que solo comían guanaco, comían todo animal comestible. Cuando podían cazar uno de estos o encontraban alguno de estos muertos, también lo aprovechaban. Estos se van a extinguir, muy pronto se van a ir extinguiendo cuando cambia el clima. Son animales adaptados al clima glaciario, pero están, los restos están con los sitios. Y suponemos que tal vez, aunque sea casualmente, es decir, pelearse, por ejemplo, con un megaterio no era fácil cazar un megaterio, con instrumentos de piedra, pero si lo encontraban en algún momento, no perdían ocasión de hacerlo. O fíjense ustedes lo que debía hacer, enfrentar esa cola de un criptodonte ahí abajo, un golpe de esa cola. Pero en la Pampa tenemos restos de un criptodonte que obviamente quedó en una zona pantanosa, y ahí, bueno, lo mataron y lo usaron. Entonces, existían. Pero al mismo tiempo, la presencia vinculada a estos animales, lo que nos está diciendo es que estos tipos todavía viven como si fuera poco el carbono 14, la conexión con esta fauna nos está diciendo que estos tipos vivieron todavía en fines de la glaciación o a lo máximo en primeros tiempos del periodo glacial. Es otro elemento que no nos da fecha, pero nos permite asociar a estos grupos a una era geológica. Cuando Ameguino hablaba de la gran antigüedad, aunque no tenía fecha, lo hacía asociando, como paleontólogo, los restos con estas faunas, aunque él suponía que esto era mucho más antiguo en términos, digamos, cronológicos, no había métodos de carbono 14, pero la asociación era correcta. Estas especies están extintas.
En caso de Patagonia, los restos más antiguos se encuentran al sur del paralelo 46, no hacia la cordillera, sería al este del paralelo 70, porque la zona es muy fría, ya la zona de cordillera todavía es muy fría. La ocupación de las zonas vecinas a la cordillera se va a dar en los milenios siguientes. Los hombres se van a ir desplazando a otros medios y ocupando otros medios. Y por supuesto Tierra del Fuego era una continuidad. De hecho, los primeros pobladores tempranos de Tierra del Fuego se dan en un momento en que todavía no hacía falta cruzar agua, pasar por agua el estrecho, no existía el estrecho, y probablemente las faunas que había en Tierra del Fuego eran muy similares, los restos eran muy similares a los de la masa continental. Recién posteriormente la formación del estrecho va a aislar a la Tierra del Fuego.